Muy buenas a todos. ¿Qué tal? Bueno, vamos a hacer un curso de introducción, un poco daros unas nociones básicas sobre el análisis técnico para que empecéis un poco a introduciros en el mundillo. Obviamente todo esto es mucho más complejo, pero bueno, pues os servirá un poco para ir profundizando vosotros también por vosotros mismos, ¿no? Casi todos los buenos traders o buenos inversores que se basan, entre otras cosas, obviamente, en el análisis técnico, pues obviamente son autodidactas, ¿no? Está bien tener una teoría, pero luego la práctica de uno mismo es la que te va a dar tu propio sistema y la comodidad de tu propio sistema de inversión. Decir que, bueno, que el análisis técnico, para los que no sepáis lo que es un tipo más de análisis que se utiliza de apoyo a la hora de invertir en los mercados, al análisis fundamental, ya que el análisis fundamental te va a decir en qué compañías es mejor invertir, y el análisis técnico te va a decir cuál es el momentum, cuál es el timing para invertir en esas compañías. De hecho, bueno, pues ya sabéis que en el mundo de la inversión tenemos el estilo value, por ejemplo. El estilo value es un estilo que se basa exclusivamente en el análisis fundamental, pero luego también tendríamos el estilo momentum. Y el estilo momentum, como dice el mismo nombre, son acciones que presentan tendencias alcistas muy poderosas y sería el máximo exponente del análisis técnico. Y obviamente el mercado está mucho tiempo en tendencia. Por tanto, estas estrategias momentum de comprar valores fuertes que están mostrando continua fortaleza, a la larga es también una estrategia muy ganadora, ¿no? Como podréis comprobar vosotros en vuestras investigaciones. Bueno, sin más demora, vamos un poco a empezar lo que es análisis técnico. Bueno, pues el estudio de los gráficos es sacar información del precio y, pues bueno, un poco ver a través de indicadores técnicos que luego veremos, etcétera, etcétera, y algunas pautas, qué probabilidades o qué ventajas estadísticas nosotros podemos sacar a la hora de comprar o vender, o de determinar que un activo está débil o está fuerte. Para ello nos valemos de los gráficos. Los gráficos que, bueno, que son bien conocidos, los podéis ver en cualquier web, en cualquier periódico. Los podéis ver en una forma lineal, o las podréis ver también en estilo barras o en estilo velas. Luego un poco nos introduciremos en el mundo de las velas. Yo personalmente, y casi todos, más del 90% de los analistas técnicos, utilizamos gráficos de velas. ¿Por qué? Pues porque si nosotros cogemos un gráfico simplemente de líneas, estas líneas se forman del cierre de la sesión del día anterior al cierre de la sesión del día siguiente. Por tanto, nos falta mucha información del precio. Nos falta mucha información porque durante la sesión han estado pasando muchísimas cosas. Fijaros ayer, por ejemplo, en Estados Unidos, o bueno, estos días previos a las elecciones, los mercados tienen muchísima volatilidad y quizá pues hay unos rangos de máximos a mínimos pues, de más del 3 o el 4% en un índice. Esto, la verdad es que es mucha información que nos estamos perdiendo si solo estamos utilizando gráficos de una línea donde se está representando simplemente el cierre de esa sesión, ¿vale? Para ello nos valdremos, ya he dicho, de los gráficos de velas, donde se mostrará no solo el cierre de la sesión, sino la apertura de la sesión, el máximo de la sesión y el mínimo de la sesión. Bueno, pues sin más demora vamos a introducirnos un poco en lo que son los gráficos de velas, ¿no? Los gráficos de velas que podréis ver en casi todos, ya digo, en casi todos los medios, en casi todos los análisis que veáis por las redes sociales o por ahí, pues un poco veréis que casi todos presentan pues un cuerpo que muchas veces pues es o alcista o bajista, ¿no? Depende si ese día, en el caso de que esta vela sea la representación de un día, porque esta vela también podría ser la representación gráfica de una semana, o podría ser la representación gráfica de un mes, o podría ser la representación gráfica de una hora, por ejemplo. El cuerpo de la vela, si es verde o es blanco, es un cuerpo donde el cierre ha sido superior a la apertura, ¿vale? El cuerpo de la vela se forma de la apertura al cierre, exclusivamente, solo tiene en cuenta de la apertura al cierre. Por tanto, si vemos que es un cuerpo alcista, significará que la apertura ha estado por aquí debajo y el cierre ha estado por aquí encima de la apertura. Y por eso ha formado un cuerpo alcista. Si es al revés, si es un cuerpo rojo o negro,
donde ese día, en el caso de que sea, ya digo, la vela un día, el activo con el SP500, el índice, ha caído, ¿vale? Significará que la apertura del SP500 ha estado por arriba y el cierre ha estado por abajo de la apertura, ¿vale? Y ese es el cuerpo de la vela. Pero la vela no solo presenta la información desde la apertura hasta el cierre, como hemos dicho antes, también presenta la información del máximo, cuál ha sido el máximo de la sesión y cuál ha sido el mínimo de esa sesión, ¿vale? En el caso de antes de una sesión alcista, ¿qué significará el cuerpo? Como hemos dicho, el cuerpo será lo que va desde la apertura al cierre, ¿vale? Pero estas barras que veis abajo, estas sombras, estas mechas, significarán el mínimo y el máximo de la sesión, ¿vale? Si vemos una mecha por abajo, significará que, en este caso, que la apertura ha estado por aquí debajo, que en este caso el SP500 ha comenzado seguramente cayendo, por eso hay esa mecha inferior, ¿vale? Que significa que la apertura ha estado por arriba, ha habido un mínimo por debajo de la apertura, pero inmediatamente se ha recuperado, se ha empezado a recuperar y al cierre de la sesión ha estado por encima de ese mínimo, ¿vale? Y aquí hay otra mecha por encima que marca cuál ha sido el máximo de la sesión. ¿Qué significa? Que seguramente el SP500 en este caso ha llegado a estar hasta aquí arriba, en el máximo del día, pero luego el cierre ha estado ligeramente por debajo del máximo de ese día, ¿vale? Ha sido un día alcista, donde el máximo del día ha estado por encima del cierre y el mínimo del día ha estado por debajo de la apertura, ¿vale? Es un poco lioso, pero en el momento en el que cojáis un poco el truquito es muy fácil, es muy sencillo. Cuerpo de la vela, apertura, cierre, mechas, máximo y mínimo de la sesión y ya está. Y a partir de ahí vamos a intentar sacar información de pues estas formaciones, estas pautas de velas, ¿no? De estos gráficos de candlesticks o velas que encontraréis, ya digo, en casi todos los análisis técnicos por ahí. Entonces, yo no os quiero liar con las distintas formaciones de velas que hay. Hay muchísimas, unas demostrarán fortaleza, otras debilidad, otras incertidumbre, ¿no? En este caso, por ejemplo, de un gráfico que estamos viendo aquí, un gráfico de velas, pues vemos algunas con un cuerpo rojo, bajista, muy alargado, lo cual significará que es mucha debilidad en el precio. Al contrario, si vemos un cuerpo alcista muy alargado, seguramente signifique mucha fortaleza en el precio, ¿vale? Pero también podemos encontrar que prácticamente no hay cuerpo, ¿no? Pautas de velas donde la apertura y el cierre coinciden y por eso no hay cuerpo de la vela, porque la apertura y el cierre se aproximan entre sí, ¿vale? Pero sí que es verdad que se pueden dar, pues eso, mechas muy pronunciadas. Por ejemplo, aquí tenemos una mecha inferior, ¿lo veis? En este segmento, una mecha inferior en 2009 muy pronunciada. Y luego, ¿qué significa? Que ha habido una recuperación desde mínimos muy importante, ¿vale? Entonces, vamos a tratar de ir sacando información a través de todas estas pautas de velas, que unidos a los soportes y a las resistencias, que luego también veremos, unido a otra serie de ingredientes, pues trataremos de ver dónde podríamos tener la ventaja estadística de ver cuál es la fortaleza del mercado, porque hacia dónde va a ir el mercado no lo vamos a saber nunca, pero sí vamos a saber si ese mercado, ese activo tiene fuerza o no tiene fuerza, si tiene momentum o no tiene momentum. Entonces, bueno, dicho esto, pues podemos pasar a ver lo que son, pues un poco, en líneas generales, lo que son los canales, las directrices, los soportes y las resistencias, ¿no? Un soporte, como vemos aquí en este gráfico, es un nivel donde el precio, por lo que sea, reacciona al alza desde ese nivel o se sustenta en ese nivel, ¿no? En este caso, estamos viendo un nivel entre 25 y 26 en este gráfico que a partir del año 2014, a partir de aquí, ¿vale?, presenta soporte en las caídas. O sea, aquí tenemos un máximo importante, los máximos del año 2007 en este activo, que una vez superados pasan a convertirse en soporte posteriormente en las correcciones, ¿no? Entonces, ya digo, suele ser una zona muy recurrida de sustento, de nivel donde los precios cada vez que caen se soportan ahí. ¿Veis? Por ejemplo, ¿qué sería una resistencia? Aquí lo vemos, no está marcado, pero lo podríamos ver aquí. Fijaros en todo este tramo de 2009 a 2012. ¿Veis que aquí podríamos trazar una especie de línea horizontal con los máximos desde 2009, 2011 y 2012? Toda esta franja.
Pues toda esa franja sería una zona donde el precio, en este caso, cada vez que llega ahí, se debilita. Llega, se debilita, llega, se debilita. Y en el momento en que se rompe, es un síntoma de fortaleza, de que se ha roto una resistencia, un nivel donde el precio no podía superar, por lo que sea, años previos, y posteriormente ese nivel se rompe por arriba, pues es un síntoma de fortaleza. Y se dice en el análisis técnico que cuando un nivel de resistencia se rompe, se supera, pasa a convertirse en soporte. Como veis aquí, ¿veis? Esto es un máximo histórico del año 2007. En el momento en el que se supera, en el 2013-2014, pasa a convertirse en soporte. ¿Lo veis aquí en el mínimo del año 2014? ¿Lo veis que otra vez vuelve ahí en el 2016? Del mismo modo, pues aquí también se puede ver unos máximos intermedios aquí en el 2013, donde el precio había estado pensándose si seguir subiendo, donde había estado alcanzando varias veces resistencia, posteriormente pasa a convertirse en soporte. Y veis por aquí arriba, en los máximos del año 2014, como hay una zona en 9,7, 9,5, donde le está costando al precio. Es una zona de resistencia, ¿vale? Lo dicho, o sea, en el momento en el que una resistencia se supera, pasa a convertirse en soporte. Y al contrario, en el momento en el que un soporte se pierde, pasa a convertirse en resistencia, ¿vale? Eso sería un poco el concepto soportes y resistencias, cuales pues vemos continuamente en todos los gráficos. A mí me gustaría deciros que la mayor parte de soportes y resistencias no son una línea perfecta, ¿vale? No busquéis la perfección en el análisis técnico, porque ese es un consejo fruto de la experiencia de muchos años. Si buscáis la perfección en el análisis técnico, vais a encontraros la frustración de que, en pocas palabras, os engaña mucho. Tenéis un poco que utilizar los conceptos del análisis técnico y no ser rígidos con ellos, aplicarlos a lo que os está diciendo el precio. ¿Por qué? Porque en determinados momentos, por ejemplo, en este gráfico que vemos aquí, vemos que los máximos del año 2014 están en 9,7. Sin embargo, si echáis un poquito para atrás, vais a ver que aquí en 2014, a primeros de 2014, en 9,5 también hay una zona donde hay una debilidad del precio. Por tanto, el soporte no es un 9,7 exacto, es un 9,7 juntado con el 9,5, es una franja. Es una zona donde el precio presenta problemas. ¿Por qué presenta problemas? ¿Porque el análisis técnico es infalible? ¿Porque todos los actores del mercado se basan en el análisis técnico? No. Porque hay actores, obviamente, en el mercado que se basan en el análisis técnico, pero fundamentalmente son razones, fundamentales. Que un activo, un valor, está en determinados niveles, con determinada información de mercado. Claro, esa exigencia en los precios empieza a provocar que, llegados a determinados niveles, grandes casas de bolsa, grandes casas mundiales, piensen que esos niveles son buenos para reducir exposición. Entonces, esto provoca que un efecto llamada o un efecto, bueno, consenso, donde pues cada vez más gente empieza a ver que efectivamente se empieza a gestar una debilidad, una zona donde los precios ya no tienen esa fortaleza previa, esas ganas de subir, y empieza a formarse como una zona de obstáculo. Y eso se retroalimenta, se va retroalimentando por más y más actores de mercado. Esto hace que se formen esas zonas, tanto zonas de demanda como zonas de oferta, ¿vale? Soportes, resistencias. Entonces, bueno, lo que es lo más importante, a mi juicio, en el análisis técnico es detectar dónde están esas franjas de oferta y de demanda, de soporte y de resistencia. El resto, las directrices, canales, etcétera, etcétera, son un poco los adornos del análisis técnico que, bueno, que se pueden tener en cuenta, pero lo más importante, ya digo, son esas franjas, ¿vale? Las directrices, ¿qué son? Lo que se llaman las directrices alcistas o bajistas. En este caso estamos viendo lo que es una directriz bajista. La directriz bajista se forma en una tendencia bajista. Las tendencias bajistas pueden ser de largo plazo, de medio plazo o de corto plazo, según estemos analizando un periodo corto, un periodo muy grande de muchos años o un periodo pues de ciertos años, ¿no? Entonces, en este caso tenemos una directriz, bueno, digamos de corto plazo, ¿no? Una directriz anual, bajista anual. ¿Cómo se forma esa directriz? En el momento en el que vemos que hay una tendencia descendente y los máximos de las recuperaciones
vienen a formar lo que es una directriz. Si nosotros unimos los máximos de las recuperaciones de esa tendencia descendente, lo vemos aquí muy claro en el gráfico inferior, vemos que todas las recuperaciones vienen a debilitarse si unimos sus máximos, los máximos donde llegan esas recuperaciones, en una misma directriz, en una zona de directriz de paso. Lo mismo de antes, no seáis perfeccionistas, ver cuál es la franja, la zona. Aquí tenemos una directriz, pero podríamos trazar varias paralelas en una zona que vendría a ser todo esto, ¿lo veis? Toda esta zona. ¿Lo veis? Toda esa zona sería la zona de directriz bajista que viene a acompañar todos esos máximos desde donde, pues una vez se producen, el precio se sigue debilitando, ¿vale? Son en tendencias bajistas las directrices bajistas. En tendencias alcistas, obviamente, encontraremos directrices alcistas. Por ejemplo, aquí, en este gráfico, nosotros podríamos trazar una directriz alcista si uniéramos en toda esta tendencia alcista, ¿vale?, los mínimos más relevantes de dicha tendencia. ¿Cómo se forman? Primero, el mínimo absoluto. Tras una caída se producen unos mínimos. Luego el activo se comienza a subir, hay una zona de consolidación y aquí se produce otra zona de mínimos desde donde hay una fuerte reacción alcista y se rompe toda esa consolidación. Pues aquí tenemos punto número 1, punto número 2, punto número 3 y así. Trazaríamos lo que es la directriz alcista de este movimiento. ¿Lo veis? ¿Dónde se infringe? Por aquí, por toda esta zona. Que al mismo tiempo se infringiría un nivel de soporte, ¿lo veis? No es una zona perfecta de soporte, pero 1, 2, 3, 4, 5. ¿Veis que aquí hay como una franja de soporte que se pierde? Se pierde soporte y se pierde la directriz. Tenemos aquí los ingredientes para que se produzca una consolidación mayor o una debilidad de los precios, ¿vale? Y así funcionamos. Directrices alcistas, directrices bajistas, soporte, resistencias. Todo ello unido a las informaciones que nos producen las pautas de velas. Pero hay muchas más cosas de las cuales nos utilizamos los analistas técnicos para tratar de ver hacia dónde podría dirigirse el precio, ¿no? ¿Cuáles son las probabilidades? En este caso también utilizamos lo que son las formaciones técnicas, las formaciones en los precios. Hay muchísimas formaciones en los precios, pero es que por cada sección de esta introducción dentro del mundo del análisis técnico podríamos estar horas para cada una de ellas. Pero obviamente tenemos el tiempo limitado y os tengo que dar unas nociones, unas pinceladas muy ligeras para que luego vosotros seáis los que profundicéis, ¿no? Formaciones, ejemplos de formaciones muy típicas y que suelen funcionar muy bien en el análisis técnico, lo que son los dobles suelos y los dobles techos. Un doble suelo se produce en un cambio de tendencia, generalmente. O sea, nunca busquéis los dobles suelos en el ínterin de una tendencia, o sea, el durante de una tendencia, siempre en los cambios de una tendencia a otra. Si nosotros tenemos una tendencia bajista bien dirigida por su directriz bajista, lo veis aquí, que no solo podría ser esta, que es la perfecta, sino podríamos trazar una directriz un poco mayor, más gruesa, con este punto, 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 con este punto y con este punto. Y nos daría todo esto. ¿Lo veis? Al mismo tiempo, fijaros que tenemos unos mínimos que son crecientes. Mínimo, mínimo creciente, mínimo creciente, mínimo creciente, consolidación, se pierde, la soporte, mínimo creciente, soporte, mínimo creciente, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Aquí hay un mínimo, una zona de mínimos, ¿vale? Tú aquí todavía no sabes que va a haber un suelo, pero hay una fuerte subida, ¿vale? De repente hay una fuerte demanda que se traduce en una fuerte subida. Vale, tú todavía aquí no sabes que hay un doble suelo. Luego hay una nueva caída posteriormente. Pero es que esa caída no se va por debajo de los primeros mínimos. ¿Lo veis? Que hay otra fuerte reacción desde una zona muy similar a la del mínimo de la primera reacción. ¿Vale? Primera reacción, segunda reacción. ¿Vale? Entre medias tenemos estos máximos. Pues aquí tenemos un doble mínimo. No os equivoquéis porque muchos aquí ya dicen que hay un doble suelo. No, aquí no hay un doble suelo, aquí hay un doble mínimo. Hay un punto número 1 y un punto número 2. En el momento en el que la segunda reacción alcista, esta es la primera, la segunda reacción alcista rompe, supera los máximos de la primera, aquí se ha gestado un doble suelo, formación de cambio de tendencia técnica. Las probabilidades de este tipo de formaciones son bastante elevadas de que haya un cambio de tendencia y de que los precios sigan subiendo
en los siguientes meses. De hecho, es una de las mejores formaciones, en cuanto la veáis, para detectar cuándo se han podido acabar las caídas de producir. En este caso, además tenemos muchos ingredientes en este caso. Tenemos la directriz bajista, que coincide con la resistencia del doble suelo. Se rompe la directriz bajista, se rompe la resistencia y se gesta esta formación de doble suelo. ¿Cuáles son las proyecciones teóricas mínimas al alza? La amplitud de ese rango que se estaba produciendo, de ese doble suelo, lo cogemos, esa amplitud, y la proyectamos por encima del máximo. ¿Lo veis? Por encima del punto de ruptura. La proyectamos para arriba. Esa es la proyección mínima teórica de esa formación. ¿Vale? Punto número 1, hay una caída. Punto número 1, reacción. Aquí hay un nivel desde donde se cae. Se cae, se vuelve al punto número 1, a un punto muy similar, y hay una segunda reacción, desde un punto muy similar al punto 1. No hay mínimos crecientes. Segunda reacción. Y esa segunda reacción es más poderosa que la primera. Rompe los máximos de la primera. En este caso, hay un doble suelo, una formación de doble suelo. Lo mismo podríamos decir al revés con el doble techo. ¿Vale? Tendríamos una subida, una tendencia alcista. Nunca busquéis un doble techo en una tendencia bajista. El doble techo es cambio de tendencia. El doble suelo no lo busquéis en mitad de una tendencia alcista. Buscarlo al final de una tendencia bajista. Son formaciones de cambio de tendencia. ¿Vale? El doble techo será al final de una tendencia alcista. Cambio de tendencia. Que encima, en este caso, por ejemplo, se suelen producir otros más ingredientes, en la mayor parte de las veces. ¿Cuáles? Pues en este caso vemos. Es lo mismo, pero dado la vuelta al revés. Hay una tendencia alcista, hay un máximo, tú aquí todavía no sabes que hay un doble techo, simplemente aquí el mercado está muy fuerte, piensas que va a seguir subiendo, pero hay una corrección. Esa corrección produce un punto de mínimos, ¿vale? Hay una nueva reacción alcista, tú dices, bueno, esto ha sido un susto, vamos a seguir subiendo. Y desde el mismo punto, un punto muy similar al punto número 1, vuelve a haber una debilidad. Pero es que esa debilidad no se conforma con sostenerse en los mínimos del punto número 1, sino que se va por debajo, prolonga la debilidad anterior. ¿Vale? En ese caso, la amplitud desde el punto número 1 al punto número 2, punto número 1, punto número 2, punto número 3. Pues la amplitud esta se proyectaría para abajo como mínimo. ¿Vale? En este caso, ¿qué vemos? Vemos que además se ha perdido la directriz alcista, ¿lo veis? Punto de mínimos del 2009, segundo punto, tercer punto, se pierde. Al mismo tiempo que vemos por aquí un área de resistencia, ¿lo veis? Punto número 1 en 2005, debilidad. En 2006, en esta zona, debilidad. En esta zona, 2007, debilidad. En esta zona, 2008, debilidad. En esta zona, 2011, debilidad. En esta zona, ¿veis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces donde el precio, llegados a esta franja entre 23 y 24, se debilita. ¿Vale? A esto me refiero yo con que no seáis perfeccionistas en análisis técnico. Alguien que quiera ser perfeccionista, si trazara aquí una línea perfecta, estaría continuamente dándose cabezazos en la cabeza diciendo que se venga a equivocar. Entonces tenéis que ver lo que os dice el precio, la información que está sacando el precio, porque hay veces que no son líneas perfectas, hay veces que son zonas, porque el sentido no lo hace un gráfico, el sentido lo hace los fundamentos, los fundamentales de la empresa. Y eso tiene su sentido en unas zonas, en unas áreas, más que en una línea. ¿Vale? A pesar de que el análisis técnico muchas veces sí que se ven líneas bastante más perfectas. Pero no busquéis la perfección, es mejor que no la busquéis. Otra de las formaciones que más gusta a la gente, y hay tradings, hay formas de operar en base a esto, de cara al medio plazo, son los llamados rectángulos, las tendencias laterales, donde el mercado se pone a consolidar, o el activo se pone a consolidar en el interior de una resistencia y un soporte. ¿Lo veis? Sería como si fuera un doble techo, pero con más toques por arriba y por abajo, ¿vale? Que no son solo 1, 2 y 3, como habíamos visto. Punto número 1, punto número 2, punto número 3, ¿vale? Eso no, aquí hay como muchos puntos números 1 o muchos puntos números 2, ¿vale? En este caso, pues son formaciones donde, ya os digo, o sea, el mercado, pues generalmente tras una tendencia alcista muy fuerte o bajista muy fuerte, se lo piensa. Son zonas donde el mercado se lo piensa. El mercado, o el SP500 en este caso, o si podría ser Telefónica, o podría ser cualquier valor, ¿vale? Se lo piensa. Está un tramo descargando un poco la sobreventa pues los excesos que se han producido en esas tendencias, ¿no?
a la salida de esos rangos, la ruptura de esos rangos, suelen provocar movimientos de continuación, de continuidad, ¿vale? Cuyas proyecciones mínimas también serían la amplitud de esos rangos, ¿vale? También esto, yo creo que este concepto se ve en este gráfico perfectamente, ¿vale? Luego también tendríamos otras formaciones muy típicas que supongo que, esta os la digo porque supongo que si no os la digo, pues parece que no se da una charla sobre formaciones de precios, que es muy oída, que es el famoso hombro, cabeza, hombro, en el análisis técnico, ¿no? Que puede ser o tanto hombro, cabeza, hombro normal, o puede ser un hombro, cabeza, hombro invertido, ¿vale? Es como el doble suelo o el doble techo, pues lo mismo. Aquí el hombro, cabeza, hombro normal sería el caso que estáis viendo aquí del BBVA en el año 2007-2008. ¿Qué vemos? Vemos que hay una tendencia alcista muy poderosa en el BBVA. ¿Y qué pasa? Que de repente hay como una zona donde al precio ya le cuesta, ya ha perdido ese brío alcista, esa facilidad de subida que estaba teniendo años anteriores. Y esa pérdida de momentum empieza a gestarse, empieza a fraguarse como una zona superior donde hay una lucha entre alcistas y bajistas, entre gente que está pensando pues, que BBV está barata y que va a seguir subiendo en los siguientes meses, o aquellos gestores que están pensando que BBVA pues, ha subido mucho, en este caso pues, ha subido pues, más de un 100%, y que ya son precios exigentes donde, bueno, pues que ellos venden sus participaciones, van vendiendo sus participaciones, ¿no? Entonces, eso se fragua en niveles donde tú ves que al precio le cuesta más esas subidas previas, ¿no? Hay como cierta pérdida de momentum, cierta pérdida de tendencia. En esos casos, se producen a veces este tipo de formaciones, donde encima se ve que en las caídas de esta formación, el volumen aumenta y en las subidas disminuye. ¿Eso qué significa? Si aumenta el volumen en las caídas y en las subidas disminuye, significa que hay mayor actividad de ventas, de presión vendedora que de compradora, ¿vale? Y ello en una formación de cambio de tendencia, obviamente, pues tiene su peligro, ¿no? Entonces, por análisis técnico, aquí veríamos lo que es el hombro, lo que le da nombre a esta formación es un hombro, una cabeza y otro hombro, que forman lo que es una línea de cuello, ¿vale? Si nosotros las unimos, todos esos niveles, a veces lo encontraremos así como inclinado, a veces lo encontraremos perfectamente lineal. De hecho, fijaros que aquí podríamos también decir que hay un hombro, cabeza, hombro más pequeño. ¿Lo veis? Aquí arriba. Hombro, cabeza, hombro. Neckline, soporte, ¿lo ves? Soporte, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. ¿Veis que aquí hay un soporte? Una zona de soporte. ¿Qué pasa cuando se pierde un soporte? Pasa a convertirse en resistencia, ¿lo veis? Soporte, resistencia, ¿lo veis? Aquí hay una zona de cambio de tendencia que seguramente ha habido una pérdida de directriz alcista, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, incluso más arriba ya teníamos señales de debilidad en el precio, pero de forma más amplia también hay una formación de cambio de tendencia de hombro, cabeza, hombro con la neckline más inclinada, no tan recta como aquí, ¿vale? Con la neckline más inclinada, cuya amplitud, cuyas proyecciones bajistas en el momento en que se completa esta formación, que es aquí, ¿lo veis que es aquí donde también aumenta el volumen bajista? Aquí, en estas caídas, sería la amplitud de la cabeza proyectada a partir de la pérdida de la neckline. Esos serían los mínimos, los objetivos mínimos teóricos de la formación, ¿vale? El hombro, cabeza, hombro invertido sería al contrario. Sería, pues, después de una tendencia bajista, pues hay una mayor presión de la oferta, de las compras, perdón, de la demanda, de las compras, y pues se empiezan a producir síntomas que sugieren que el precio se rearma, se comienza a rearmar desde abajo rumbo a cotas superiores, ¿no? En este caso, pues podríamos ver las divergencias alcistas, para los que conozcáis un poco de análisis técnico, las divergencias, pues que los indicadores más lentos comienzan su fase alcista, etcétera, etcétera. Y en este caso, pues sobre todo la formación que se rompe, que es hombro, cabeza, hombro, su neckline se rompe para arriba, la amplitud de la cabeza proyectada a partir del punto de la ruptura de la neckline para arriba. ¿Y qué pasa aquí también? Una ruptura de la tendencia bajista, ¿lo veis? Punto número 1, punto número 2, punto número 3, punto número 4, punto número 5. Tened en cuenta que estas velas son trimestrales. ¿Qué significa? Que esta vela que veis aquí ya no es como hablábamos antes de la representación de lo que ha pasado en un día, de la apertura, cierre de un día máximo y mínimo del día. Es la apertura de
el trimestre, el máximo del trimestre, el cierre del trimestre, por eso es una vela, en este caso, por ejemplo, en esta vela, es una vela con un cuerpo poderoso verde, apertura, cierre, máximo del trimestre, mínimo del trimestre, ¿veis? Y más ejemplos de, pues, un poco para juntarlo todo. Luego tendríamos otra serie de formaciones técnicas que, bueno, son menos importantes, sería un poco redundar sobre lo anterior, serían triángulos, formaciones triangulares, de continuidad, de cambio de tendencia, etcétera, pero que no tienen tanta importancia, ¿no? Yo, sobre todo, con que os hayáis quedado con esos conceptos, lo que es el concepto de cómo se forman las formaciones técnicas, y pues un poco para que veáis, pues, sobre todo el concepto, ¿no? El concepto de análisis técnico, de formación, de cambios de tendencia, de fortaleza, de debilidad, más que suficiente. Algunos indicadores y sus usos, pues hombre, aquí en el análisis técnico nos usamos muchos indicadores, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en este gráfico, en este caso creo que es el índice IBEX, el español, con una frecuencia trimestral, es decir, que cada vela de estas un trimestre completo, aquí estáis viendo dos indicadores. Los dos indicadores por excelencia en el análisis técnico, digamos que casi todo el mundo utiliza, ¿no? No busquéis tampoco, mucha gente, os doy consejos que me daría yo a mí mismo cuando empezaba el análisis técnico. Yo pensaba que en el análisis técnico había un indicador, que con ese indicador sería rico en el mercado, ¿no? Y que es como el santo grial, descubrir ese indicador. Los indicadores son apoyos del precio. Realmente se forman con el precio. Son medias móviles o medias de volumen, son todo informaciones referenciadas al precio. Por tanto, lo que te está diciendo el precio realmente es lo que luego se va a plasmar en el indicador. ¿Qué pasa? Que los indicadores, digamos que te dan esa información de forma mucho más lenta, entre comillas, menos engañosa, ¿no? Un poco más. Entonces, bajo determinadas circunstancias en esos indicadores puedes extraer algunas señales que pueden estar bien, pueden estar bastante bien, pero en todo caso los indicadores solo os van a dar un apoyo, una ayuda. Nunca, yo creo que podéis fundamentar un sistema, nunca, en torno a una señal de compra o una señal de venta de un indicador. Es totalmente imposible, de verdad. O sea, lo más importante es la gestión de la señal a través del precio, de las áreas, de las zonas, de la información continuamente dinámica, de la gestión dinámica de una posición o de una situación, porque las situaciones no son siempre iguales, van cambiando, tienes que ir adaptando todos los conocimientos. Entonces, simplemente el indicador te puede dar la entrada, o a lo mejor te puede favorecer la salida o darte algunas pautas, pero nunca van a ser pautas 100% erradas. Entonces, bueno, en este caso tenemos un indicador, los dos indicadores por excelencia del análisis técnico, que sería el RSI, ¿vale? Que es un indicador generalmente de tendencia, o el MAC, ¿no? El MAC, el MACD, y el RSI es RSI, ¿vale? Un poco para, ya digo, es un poco ahondar o profundizar en la misma información que te está dando el precio. ¿Cómo se pueden leer estos indicadores? De muchísimas maneras, pero bueno, así de forma fácil, pues cuando se cruzan las medias, lo veis aquí en el indicador, que se cruza la media lenta a la media un poco más rápida, que es la roja es la rápida y la lenta es la negra, se crea una señal de compra y a la inversa. Se corta para abajo, se crea una señal de venta, se corta para arriba, se crea una señal de compra. ¿Qué pasa? Que yo en este caso lo estoy poniendo en una frecuencia trimestral. ¿Qué pasa? Que si tú pones los indicadores en frecuencias tan lentas, son generalmente más nobles las señales. Hay muy poquitas, a lo mejor tienes 3 o 4, en este caso, por ejemplo, vemos un gráfico de 20 años, ¿y cuántas señales tenemos? Una para aquí, para abajo, 1, 2, 3 y 4. 4 señales en 20 años. Si solo te vas a poner a operar pues una vez cada 5 años, pues la verdad es que te puedes aburrir, ¿no? El análisis técnico en ese sentido. Pero es verdad que, bueno, cuando se producen, pues en estos casos, pues hay que saberlas, porque suelen ser bastante más nobles, ¿no? Cuanto más ruido le quitamos a un gráfico, en este caso lo estamos poniendo en frecuencia trimestral, no una frecuencia diaria, una frecuencia de minutos, donde es una locura, donde las señales de compra-venta o de los indicadores van a estar compra-venta, compra-venta, compra-venta. Si nosotros le quitamos mucho ruido al mercado y lo ponemos representando cada vela, en este caso, en una frecuencia trimestral, sus indicadores van a ser muy lentos, ¿vale? Entonces, claro, van a ser pocas señales, pero más fiables. En este caso del MAC ya os digo que pues, sería una señal de compra en el momento en que la media lenta corta la rápida por arriba, una señal de compra, y una señal de venta sería cuando la media lenta
corta la baja a la señal, a la media rápida, ¿vale? Pero también luego tendríamos que si sobreventa, que si sobrecompra, que si divergencias, etcétera, etcétera, etcétera. O cuando corta la línea de cero, o sea, hay muchísimas variantes, ¿no? Muchísimas variantes, mucha riqueza en todo esto. Y también es lo bueno porque cada uno se puede construir sus propias señales, ¿no? Sus propias interpretaciones también. El RSI, pues aquí en este caso, ¿qué vemos? Que es como un indicador, más o menos te está diciendo la misma información que el de arriba, y en este caso, ¿qué vemos? ¿Veis aquí como hay unas montañitas por abajo como muy pronunciadas? Como unas montañitas verdes por abajo. Pues esos son los niveles donde se dice que el mercado está sobrevendido, que hay sobreventa técnica. Sobreventa técnica significa que es como que ha caído demasiado y de forma muy, muy rápida el mercado, y está en parámetros totalmente atípicos, ¿vale? Que son difíciles de ver, muy bajos, demasiado bajos, sobreventa, hay mucha venta, sobreventa. Cuando se produce, cuando tú coges un gráfico en frecuencia trimestral, esos niveles de sobreventa son más excepcionales. Si lo cogemos en frecuencia diaria, vas a tener sobreventa, pues hoy, dentro de un mes, dentro de 2 semanas, muchas veces, ¿vale? Sin embargo, si lo ponemos en unas frecuencias más lentas, vas a tener sobreventa pues, una vez cada cuánto. En este caso lo veis, esta sobreventa del año 2009, que hubo una sobreventa tremenda, o en el año 2012, son asociadas estos niveles de sobreventa generalmente a procesos de suelo, a niveles donde seguramente hay un importantísimo suelo de cara al largo plazo cercano, ¿vale? ¿Por qué eso no pasa con la sobrecompra? O sea, al revés, si nosotros cogemos estas montañitas verdes y las pasamos por arriba, tendríamos unas montañitas rojas por arriba, ¿lo veis? ¿Qué pasa? ¿Vosotros habéis oído el dicho de que los mercados suben por escaleras y bajan por ascensor? Pues, ¿qué significa? Que los mercados cuando bajan, cuando caen de forma muy rápida, porque el pánico enseguida la gente lo descuenta, todos los eventos de forma muy rápida, de forma muy apresurada. Sin embargo, cuando el mercado sube le cuesta mucho más. Es mucho más, son procesos mucho más lentos, ¿no? Entonces, la sobrecompra, perdón, es cuando encontramos esa exageración, pero por arriba. Tiende a engañar mucho más, yo ni me fijaría. O sea, no, ¿veis? O sea, esa misma información de sobrecompra, cuando está como demasiado tirado para arriba, no funciona porque el concepto no funciona tampoco. No puedes decir que hay una exageración porque es muy difícil de ver subidas muy verticales, frutos de la exageración de un evento que ha sido demasiado. Es muy difícil ver eso. Sin embargo, es mucho más fácil ver en mercado una caída en vertical fruto de la exageración de algún evento, por ejemplo, el coronavirus, ¿vale? Entonces, bueno, ya os digo, ¿vale? Sobreventa, muy bien. Cuando veis las montañitas por abajo, muy bien. Sobrecompra, más cuidado. Divergencias quizás sí, pero sobrecompra no, ¿vale? Entonces, bueno, pues nosotros también lo que utilizamos los indicadores, ya digo, para apoyar. O sea, lo que un poco os estaba diciendo antes, ¿no? De si nosotros cogemos un indicador en una frecuencia trimestral como el MAC, en un gráfico mucho más lento, lo vemos todo como perfecto. ¿Lo veis? Las tendencias, las líneas de tendencia perfectamente. Las señales y las tendencias muy perfectamente. ¿Por qué? Porque es mucho más noble. Quitas mucho ruido al mercado, ¿veis? Por ejemplo, esto es el gráfico también español, el IBEX 35, desde pues, los últimos 20 años, de 1900, los últimos no, desde hasta el 2016, de 1994 hasta 2016. ¿Veis aquí la línea de tendencia? Si cogemos los mínimos más relevantes, hasta que se pierde, tendencia directriz bajista, hasta que se rompe, directriz alcista, hasta que se rompe, directriz bajista, son muchas casualidades, ¿eh? Directriz alcista, ¿veis? Fijaros las señales también, compra, es lenta, la señal de compra, primero necesitas que el mercado se te gire mucho para arriba para generarte una señal de compra, son señales muy lentas, ¿vale? Pero son más fiables, o sea, no vas a ponerte a comprar en mínimos, va a ser ya cuando el mercado ha subido, pero son bastante fiables, hay unas probabilidades de continuidad de esa señal bastante fuertes, ¿vale? Por ejemplo, aquí, fijaros, tenéis una señal de venta por aquí, el mercado ya ha caído mucho, ¿vale? Pero sí que te dice que hay probabilidad de que se siga debilitando, ¿veis? Señal de compra, el mercado ya ha subido muchísimo, pero te está dando una señal de que es probable que se siga fortaleciendo, ¿vale? Entonces tenéis también que jugar un poco con la volatilidad, ¿eh? Porque imaginaros que esta señal te la crea un trimestre totalmente de locos.
si tenemos una frecuencia trimestral de locos como muy bajista, no le daríais fiabilidad, porque lo que ha provocado esa señal es mucha volatilidad. O sea, es una señal provocada por una volatilidad típica. Si es una volatilidad típica, no le deis importancia a la señal. Entonces, lo que me refiero es que el análisis técnico está muy bien. Es una gran y potentísima herramienta de inversión, pero con mucho sentido común. Y eso necesitas mucha práctica para aplicar ese sentido común. Experiencia, el ver que no es igual que te cree una... que no son 2 y 2 son 4. Que si hay el mercado cambia. Que hay momentos donde pasan cosas y si pasan esas cosas no vale para nada. No hay que aplicarlas. ¿Vale? Entonces, bueno, pues nos utilizamos un montón de indicadores. O sea, es que aquí tenéis un montón de... También giros de... Lo veréis también por internet. Los típicos procesos estocásticos, que son como medias móviles o giros en osciladores. Pues lo mismo. Es que al final la información es la misma. Cuando está muy abajo significa que hay una posibilidad de giro, etcétera. Cuando está muy arriba, pues una posibilidad de giro, porque suelen ir de parámetros máximos a parámetros mínimos. Entonces van haciendo como cuando veis el gráfico de un estado médico. Es que no salen por arriba más de una zona y no salen por abajo más de una zona, ¿vale? Es como van de arriba a abajo. Entonces te van creando como, ¿vale? Como zonas de compra o de venta. Luego también tenemos las medias móviles, muy importante. Las medias móviles sí que la verdad es que te pueden dar muy buenas informaciones a todos los niveles. A niveles de soportes dinámicos, resistencias dinámicos, a niveles de cuando va a haber un movimiento muy acusado en el mercado. Por ejemplo, si nosotros cogemos ¿sabéis lo que son las medias móviles? Las medias móviles son, si nosotros tenemos la representación del precio, en este caso tenemos el Brent, ¿vale? Lo que es el Brent, pues del año 2006 al año 2014, ¿vale? Pues obviamente lo tenemos en una frecuencia semanal aquí, por ejemplo, ¿vale? Velas semanales, en este caso son negras, ¿vale? Pues una media móvil, en este caso, obviamente, si estamos en una frecuencia semanal, será una media móvil semanal, es la representación, lo dice el nombre, de la media de las últimas X semanas que tú le representes. Puedes poner una media móvil de 10 semanas, una media móvil de 100 semanas, una media móvil de, lo que más rabia te dé, 15 semanas, de 17 semanas, de las que quieras. Obviamente, si le pones una de 5 semanas, la media móvil va a estar muy pegada al precio, porque es la media móvil de las últimas 5 semanas. El IBEX ha cerrado, o el IPSA ha cerrado a 10, la semana siguiente ha cerrado a 11, la siguiente semana ha cerrado a 10, la siguiente semana a 11, la siguiente semana a 10, juntas los 5, lo divides entre 5 y eso es la media móvil, ¿vale? Con lo cual va a estar muy pegado al precio. Si le pones 15, es hacer lo mismo con 15 registros, con lo cual va a estar más alejado del precio, ¿vale? Del precio actual, de la zona donde está el precio actual. Si le pones 100, pues va a ir mucho más lento, ¿vale? Y así se forma la media móvil. Luego están las medias móviles simples, donde las 5 informaciones, una media móvil de 5 simple, una media móvil de 5 semanas simple, significa que las 5 semanas tienen el mismo peso, la misma importancia. Una media ponderada o exponencial, que también se utiliza muchísimo en análisis técnico, de hecho se utilizan más que las simples, significa que los últimos registros, de los 5 en este caso, van teniendo cada vez más importancia, más peso en el cálculo de la media, ¿vale? No es igual el registro más antiguo, no tiene el mismo peso en el cálculo de la media, el registro más antiguo sí tiene más peso el registro más nuevo, de manera que se adapta mucho más, de manera más perfecta, ¿vale? Entonces, ¿qué haces? Tú puedes poner un montón de medias móviles, de muchas frecuencias, de 5, de 10, de 15, de 20, de 25, todas esas representarlas. En el momento en el que veis que todas esas medias móviles, que generalmente van entre sí muy separadas, ¿lo veis? Son periodos que están muy separados, casi siempre, muy separado, muy separado, muy separado, pero hay niveles donde se aplanan y se juntan. ¿Veis? Aquí se aplana y se junta mucho. ¿Veis que aquí se aplana y se junta mucho? ¿Qué significa? Que sí, es algo que en realidad te lo está diciendo el precio, pero lo estás viendo de forma mucho más visual. ¿Qué te significa? Que va a haber un movimiento súper explosivo. ¿Por qué? Porque significa que hay unos rangos de fluctuación anómalos, que si lo normal es que el Brent fluctúe con determinadas amplitudes, ha llegado a unos niveles, ha llegado a unos meses donde las fluctuaciones son muy acotadas, no son normales. Eso provoca que las medias móviles de distintos periodos se junten y en esos periodos te está diciendo que, ojo, va a haber en algún sentido un movimiento muy brusco. ¿Hacia dónde?
Obviamente no lo sabemos, pero va a haber pero para ello lo que necesitamos es coger otras tantas herramientas para ver dónde están las probabilidades. Nunca lo vas a saber. Las probabilidades, puedes establecer estrategias que pueden ser muy rentables haciendo este tipo de cosas. Y luego, pues bueno, podemos utilizar todo a la vez. Indicadores, medias móviles, aquí tenéis más ejemplos, lo que son un poco de todo lo que os he estado explicando hasta ahora. Podemos coger algunos indicadores y ver, oye, pues si está demasiado exagerado, ¿veis aquí este indicador que está como muy exagerado por abajo? Fijaros, como muy exagerado por abajo, suelo, ¿lo veis? Muy exagerado por abajo, suelo. Muy exagerado por abajo, seguramente suelo. Esto fue un suelo seguramente, ¿no? En el Brent creo que fue esto, ¿no? Sí, en el Brent. Lo mismo que os estaba diciendo antes, lo de las amplitudes de las medias. Luego también hay cruces de medias entre sí. Esta, por ejemplo, es muy utilizada en Estados Unidos por los analistas más de cara a medio plazo, los cruces de 13-34 semanas exponenciales. La media de 13 semanas exponencial con la media de 34 semanas exponencial. Cuando se cortan para arriba, señal de compra. Cuando se cortan para abajo, no les hacen caso, solo es para señales de compra. Y suelen funcionar muy bien en el medio plazo. No penséis que esto es muy difícil de análisis técnico. Hay muchísimas plataformas gratuitas de análisis técnico que te las descargas, que te las bajas a fin de días con datos a fin de día, es decir, pues cuando cierra el IPSA, pues al cabo de 15-20 minutos se te descarga de forma gratuita los precios de todos los activos y sacar medias móviles, simplemente es ir a la sección de indicadores, media móvil, y te pone qué periodo quieres, de 1, de 2, de 3, pues le empiezas a poner para probar, toqueteas, es toquetear y ir probando tú mismo, ir viendo todos estos conceptos un poco. Obviamente aquí hay muchísimo de cada cosa. Y luego también pues tenéis otras herramientas adicionales en análisis técnico que se van por encima del análisis técnico, más allá del análisis técnico tradicional, que podemos utilizar también, ¿no? Por ejemplo, las correlaciones. Las correlaciones a la hora de analizar son muy valiosas. ¿Por qué? Pues porque muchas veces nosotros, cuando vamos a invertir, por ejemplo, en el SP500, simplemente nos fijamos en el SP500. Cuando hay activos que tienen una fuerte correlación con el SP500, es decir, que si sube el SP500, activos que generalmente también suben con él, más o menos, comparten tendencias, y muchas veces, en muchísimas ocasiones, hay activos que avisan antes de fortalezas o avisan antes de debilidades, con lo cual es bueno ver qué correlaciones existen entre mercados entre sí, mercados y obviamente valores, mercados y divisas, mercados y bonos y precio de bonos, para ver un poco qué síntomas está viendo el mercado, cómo está el mercado, porque simplemente viendo el SP500 a lo mejor no tenemos toda la información. Al igual que cuando ves el SP500, pues generalmente, ¿qué vas a hacer? También, generalmente también vas a ir a ver los sectores, ¿no? El sector financiero, el sector, cuáles están más fuertes, cuáles están más débiles, en fin. Hay mucha información que va a ser necesaria si quieres hacer un buen análisis, obviamente. Pues hay momentos donde, por ejemplo, en este gráfico de aquí, no especialmente ahora, pero sí que ha habido momentos donde pues, existen estas correlaciones entre activos, además famosos entre sí, el SP500 y el crudo, por ejemplo, lo estáis viendo aquí, una correlación bastante importante, 2008 a 2012, ¿vale? Incluso, voy más allá, entre variables fundamentales, el PIB de España y el IBEX, sobre todo teniendo en cuenta que muchas veces el PIB se suele adelantar, pues porque lo descuenta antes que el mercado, que el mercado se suele adelantar porque lo descuenta antes que el mercado, con lo cual pues las estimaciones de PIB por parte de los analistas puede ser un buen dato, las estimaciones, jugar con estimaciones para ver hacia dónde puede ir los puntos de inflexión del mercado, etcétera. Es jugar un poco con todo esto. Los dividendos, ver si un valor, sus dividendos son históricamente elevados, lo que te puede decir que puede haber un nivel, si lo mantiene obviamente, un nivel de suelo en el valor o en el mercado, si lo cogéis el dividendo por bolsas. Si consideráis en un espectro de muchísimos años que el dividendo está en niveles excesivamente altos con respecto a toda su historia, pues podemos tener el aviso de que podemos tener una zona donde el mercado, pues una de dos, o todas las empresas se están equivocando en dar los dividendos y los van a tener que empezar a recortar, o realmente están baratas por su alta rentabilidad por dividendo. Hay muchas cosas que podemos sacar. Es que el análisis técnico no es el análisis técnico exclusivamente de un precio, sacar 4 líneas, hay mucha más riqueza que podéis emplear. Es
muy bonito todo esto. Y luego el volumen, obviamente. El volumen también ayuda a la hora de invertir, ver un poco pues, un indicador de volumen, si el volumen aumenta en las subidas. Si, por ejemplo, vemos que hay una caída y el volumen no es elevado, es una señal de que no hay mucha gente participando en el mercado. Luego tenemos otras variables muy importantes que podría dar una charla muy larga sobre todo esto. Y sobre todo otros indicadores que os recomiendo una plataforma que se llama stockcharts.com que tenéis unos indicadores donde la verdad es que están muy bien. Y sobre todo para aquellos que vais de forma más tranquila en mercado, que no estáis todo el rato mirando gráficos, que de vez en cuando de forma muy tranquila, pues una vez a la semana, tranquilamente, una vez o menos, incluso, una vez cada mes o solo en momentos determinados de pánico, etcétera. Hay indicadores muy buenos como son, por ejemplo, los valores del NISE o los valores del índice NISE, como sabéis. El índice NISE en Estados Unidos, os pongo un ejemplo de indicador, es un índice que lo forman casi 2.500 valores, 2.500 o 2.700, una burrada, muchísimos valores. Con lo cual, obviamente no es el IBEX 35 o el Eurostock 50, que son 50 valores, ¿vale? Incluso el SP 500, que son 500 valores. Entonces, hay muchos sectores de la economía que se están representando en ese gráfico, ¿vale? Sabéis que uno de los defectos de los índices es que hay algunos valores que ponderan muchísimo en la evolución de ese índice. Pues Apple, las famosas Amazon, todas estas, a lo mejor si están fuertes ese día, ignoran por completo la debilidad de muchos otros sectores. ¿Qué pasa? Que hay indicadores que cogen estos índices de 2.500 valores y les otorgan a todos el mismo peso. De manera que empiezan a estudiar cuántos de esos valores están haciendo nuevos máximos, cuántos están haciendo nuevos mínimos. Y casi siempre que hay, por ejemplo, un periodo de crisis, un periodo de fuertes caídas, donde vemos generalmente una primera pata bajista, ahí se producen, por ejemplo, registros de valores que están haciendo nuevos mínimos, ¿vale? Luego, posteriormente, pues puede haber un rebote. Tú todavía no sabes dónde está el fin de esa caída. Puede haber un rebote. Y luego, si por ejemplo hay otra caída con máximos crecientes, perdón, con mínimos crecientes, en ese punto de mínimos crecientes podemos sacar información de, ojo, que no hay tantos valores que están haciendo nuevos mínimos en esas radiografías. Sin embargo, tú ves el índice muy débil, pero en esos indicadores estás viendo que había 2.300 valores que estaban marcando nuevos mínimos y en esa segunda oleada bajista hay 1.700. Dices, algo no cuadra aquí. O sea, el índice está muy débil y hay menos valores que están marcando nuevos mínimos. Hay muchos que se están empezando a girar. Y esas señales tempranas ocurren en multitud de suelos. Y para aquellos que sois muy tranquilos, os marcan multitud de suelos importantes. Todo esto, si os interesa, ya os volveré a dar una charla sobre indicadores más curiosos, que todo esto podemos dar muchísimo de sí, lo proponéis, si os gusta este tema, y os puedo dar otro capítulo sobre todo esto y, por supuesto, que si tenéis alguna pregunta las podéis dejar abajo en comentarios. Ha sido un placer y saludos desde España y espero que bueno, estos momentos de elecciones donde los mercados están más difíciles, toméis muy buenas decisiones.